Buenas tardes, iglesia, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pues bueno, qué bueno que nos visitan algunas personas nuevas. Veo que llega una persona nueva. Bueno, después la saludamos, una amiga. Pues ustedes, hermanos, saben, los que estamos aquí en casa y los que nos visitan por primera vez, estamos estudiando un libro de la Biblia, Hechos de los Apóstoles, y le hemos puesto por título a esta serie de enseñanzas desde Hechos, la obra del Espíritu Santo. Porque aunque en la Biblia se le llama Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver las cosas que los apóstoles han hecho y harán, propiamente o en última instancia se trata de lo que el Espíritu Santo hace ahora en la vida de los creyentes, de los discípulos de Jesús. Acompáñame a Hechos capítulo 2. Ahí es donde estamos detenidos por este tiempo, estudiando parte por parte este capítulo número 2. ¿Qué es lo que hemos visto hasta este momento? Lo que hemos visto es que la promesa del Espíritu Santo se ha cumplido, ha llegado. La semana pasada veíamos algunas cosas de lo que está pasando con los discípulos, el mundo y el Espíritu Santo. Todo esto es lo que está sucediendo en este día de Pentecostés, en esta fiesta donde cerca de 1 millón de personas venían a celebrar, a conmemorar esta fiesta importante para los judíos. ¿Qué es lo que tenemos hasta este momento? ¿Qué es lo que ha pasado? Quiero que recordemos lo que está en el versículo 11 y en el versículo 13, que también está ahí en pantalla, donde nos quedamos la semana pasada. Escuchen lo que dice: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. Y ahí nos quedamos la semana pasada, ¿recuerdan? En donde veíamos que había una cierta clase de expectativa, de una situación donde ellos decían: ¿qué es lo que significa todo esto? Algunas de las personas que estaban ahí se levantaron y respondieron diciendo: estos solamente están borrachos. Y ahí nos quedamos. Ahora, se va a levantar un hombre a dar una respuesta. Desde el versículo 14 hasta el 36, veremos la respuesta a estas preguntas de qué es lo que está pasando, a esta inquietud, a esta zozobra de no saber qué es lo que está pasando. Normalmente a esta sección se le conoce como el primer discurso en la iglesia, la primera predicación, el primer sermón de la iglesia. Una forma discursiva para poder dar una respuesta a estas inquietudes e interrogantes de estas personas. Hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles encontraremos momentos en las que los discípulos empiezan a hablar de forma en discurso, dando un sermón, dando una predicación. Vamos a ver en el transcurso del libro de Hechos que normalmente vamos a encontrar muchos momentos donde se dan este tipo de enseñanzas. Por ejemplo, para que lo noten solamente si quieren, en Hechos capítulo 3 encontraremos otro discurso más. En Hechos 4 encontraremos otra predicación más. En Hechos 5, en Hechos 7, en Hechos 10, en Hechos 11, en Hechos 13, en Hechos 15. Predicaciones, discursos, sermones dados para responder, para dar una respuesta. Y esto va a ser un patrón repetitivo en el libro de Hechos. Algunos han dicho que dentro de todo el libro de Hechos, el 25% de Hechos es discursivo. Es a través de un sermón, de una enseñanza. Por lo tanto, hermanos, solamente quiero dejar algo al margen. La predicación, la enseñanza, la explicación, el sermón, va a ser algo fundamental, esencial en la iglesia, entre los cristianos. Eso es algo que vamos a encontrar constantemente en el libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos 2, en donde estamos parados, va a suceder un milagro, el milagro de las lenguas. Y después viene una explicación de lo que está pasando y un llamado al arrepentimiento. En Hechos 3 va a ocurrir otro milagro, la sanidad de un cojo de nacimiento. Y después va a venir una explicación de por qué pasó esto. Ese es un patrón repetitivo. Va a haber un acto milagroso y una explicación de ese evento y un llamado a las personas a una respuesta a todo lo que está pasando. Porque la predicación es importante, hermanos, esencial en la comunidad de los santos.
¿Los milagros son importantes? Son importantes, tienen su valor, tienen su lugar. Pero si un milagro no va acompañado de una orientación y una guía que apunte y dirija nuestros corazones y mentes a Dios, su palabra, a Cristo, al Evangelio, ese milagro, lejos de ser algo bueno, se tornará en algo malo. Llegaremos a Hechos 14, donde eso va a pasar, donde a Pablo y a Bernabé les llaman con nombres de dioses por un milagro que está pasando ahí. Los milagros son importantes, pero la predicación, la guía y la enseñanza de la palabra es esencial para dirigir nuestros corazones a lo que Dios quiere que entendamos a la luz de ese milagro. En alguna ocasión, hermanos, escuché de un amigo mío querido que me decía lo siguiente: hoy estuvo muy buena la reunión del día de hoy. La alabanza estuvo fenomenal, genial, la oración. De hecho, no hubo tiempo ni siquiera para la predicación. Y él me lo decía de una forma muy efusiva y muy entusiasmada y emocionada. Y yo decía, esas cosas son buenas, pero la palabra nos guía y nos conduce a adorar al Dios en el que estamos experimentando. Entonces, solamente eso lo digo de paso, hermanos. El día de hoy vamos a analizar la respuesta o parte de la respuesta que Pedro va a dar a estas inquietudes. Acompáñenme ya a tu Biblia a Hechos 2, 14 y 21. Al 21, perdón. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21. Voy a leerles, hermanos. Ahí está en pantalla también. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Acompáñenme a hacer una pequeña oración. Buen Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos, Señor, y vernos unos a otros. Hemos cantado, hemos ofrendado, nos hemos saludado un poco unos con otros, Señor. Pero ahora, Dios, habla a tu pueblo, habla a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, que hoy acabamos de leer, Señor, pueda penetrar nuestros corazones, nuestras mentes y guiarnos a más y más de ti, Señor. Te necesitamos. Tu palabra dice en el Salmo 119, Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Haz eso en nuestros corazones. Espíritu Santo, haz eso en nuestras vidas y corazones, Dios. Y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que tenemos aquí, hermanos, forma parte de la explicación que se va a dar a estas inquietudes de las personas que estaban diciendo: ¿qué es esto que hemos visto, que estamos oyendo? Y de entre esos 120 personas que estaban hablando en lenguas, en diferentes idiomas conocidos, se levantó un hombre. ¿Quién fue? Pedro, ese Pedrito que todos conocemos en los evangelios. La pregunta que le estaban diciendo es: ¿qué quiere decir esto? Y algunos decían: esos están borrachos. Es la única explicación que hay. Y entonces Pedro empieza y se pone de pie. Noten el versículo 14 y 15. Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Lo que primeramente Pedro va a hacer es aclarar algo que ellos pensaban de lo que significa o el por qué estaban hablando en lenguas. Y Pedro dice: ellos no están borrachos.
no están ebrios. Y da una explicación muy sencilla y muy lógica, porque dice que en ese momento era la hora tercera del día. Esta es una hora temprana de la mañana, aproximadamente las 9 de la mañana. Estos no pueden estar ebrios, todavía es muy temprano. Todavía es muy temprano para poder estar en ese estado. Por lo tanto, la declaración y lo que ustedes suponen es totalmente falso. Entonces, hermanos, lo que está haciendo Pedro es inmediatamente esa respuesta que se había levantado, quitarla de un lado y ponerlos a todos en un mismo saco. ¿Qué significa esto? Si no es que están borrachos, entonces ¿qué significa? Y Pedro nos dice en el versículo 16, esto, lo que ven y oyen, es lo que fue dicho ¿por quién? Por el profeta Joel. Lo primero que Pedro va a decir acerca de lo que está pasando en este día, de lo que están viendo y lo que están oyendo aquellas personas, fue lo profetizado por el profeta Joel. Solamente para que lo anotes y lo apuntes, vamos a leerlo después. Pero se encuentra esta profecía en el Joel, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 28 al 32. Esto es lo profetizado por Joel. Entonces, hermanos, lo que tenemos aquí es que vamos a ver el día de hoy, le he puesto por título, el derramamiento del Espíritu Santo es el cumplimiento profetizado por Joel. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí, en estas primeras palabras que vamos a estudiar. Vamos a ver algunas cosas de lo que se trata esta profecía, de que lo que nos recuerda esta profecía y de cómo aquellas personas entendieron y se aplicó esta profecía para aquella ocasión. Vamos a ver algunas cositas. Acompáñame a tu Biblia, ahí mismo en Hechos 2, pero ahora el versículo 17 para ver cómo inicia esta respuesta. El texto nos dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué es lo primerito que Pedro dice acerca de la profecía de Joel? Que derramará su espíritu. Pero quiero que noten cómo inicia esta primera parte, inciso A de esta enseñanza, es que lo que nos recuerda esta profecía, de lo que trata, de lo que Pedro está enseñándoles, es de que esta profecía es acerca de los últimos tiempos. Por eso es que dice el texto, en los postreros, es decir, en los últimos días. Lo que Pedro está diciendo es de que esto que estamos presenciando ustedes, esto que están escuchando, esto que están viendo, solamente es una expresión más de que estamos en los últimos tiempos, en los postreros días. Cuando alguien habla de la escatología o de las cosas finales, normalmente hay mucha expectación y mucha inquietud de saber cuándo son los días finales o cuándo es el día final o el fin del mundo. Y lo que Pedro está diciendo aquí es que ya estamos en los últimos días. Entonces, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar que existe un periodo antes del día final que se llama los últimos tiempos, y Pedro, a través de esta explicación y este discurso, está diciendo, ese derramamiento que han visto es una evidencia de que estamos ya en los últimos tiempos, en los últimos días. Esto que ustedes ven y oyen es la evidencia que estamos en los últimos días. Por lo tanto, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que la profecía de Joel, que ha sido cumplida, nos recuerda que el tiempo de los últimos días ya ha sido inaugurado. Estamos en el periodo, desde el tiempo de los apóstoles, en un periodo largo que se llama los últimos días. Acompáñame un texto en la Biblia, en 2 de Pedro. No va a estar ahí en el texto. El mismo Pedro que está hablando aquí en Hechos es el mismo Pedro que escribe después una carta, y en su segunda carta, 2 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 al 4, fíjense que nuevamente este mismo Pedro habla de los postreros días, de los últimos días. 2 de Pedro 3 al 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y dice el texto: sabiendo primero esto,
que en los postreros días, los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su regreso, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como Pablo, así como desde el principio de la creación. Nota nuevamente que Pedro habla de los últimos días y dice que en los últimos días habrá burladores. Y efectivamente, desde el tiempo de los apóstoles ha habido un periodo y habrá un periodo de burla acerca de que ese Jesús que dicen que ustedes creen no ha regresado todavía. Lo que quiero decir con todo esto, hermanos, y que este es el inciso A acerca de los últimos tiempos, es de que pensemos que conforme a lo que vemos en Hechos capítulo 2, Pedro nos está diciendo: ya estamos en los últimos tiempos, en los últimos días. Y hagamos una pregunta, hermanos. Si yo te dijera, que hoy es tu último día, imagínate eso, que hoy te diga yo: hoy es tu último día, ¿cambiaría en algo la forma en cómo vives esas últimas 24 horas? ¿Cambiaría algo, hermanos, en tu vida? ¿En tus prioridades? ¿En tu esfuerzo? ¿En tu forma de pensar? ¿En tu necesidad de hacer algo en esos últimos 24 horas? ¿Cambiaría en algo? ¿Cómo sería la forma de vivir esas últimas 24 horas? Yo creo que los que estamos aquí diríamos: sí, yo haría algo que quizás no he estado haciendo bien, quizás estar con más tiempo con mi familia, quizás hablarle a alguien de Cristo, no sé, algunas cosas cambiaríamos. O quizás ahora sí voy a leer la Biblia, ¿no? En 24 horas, no lo sé. Pero seguramente, hermano, algo cambiaría a nosotros. Y esa es la idea detrás de la frase últimos días. Si ya estamos en los últimos días, ¿cómo debería ser nuestra vida? ¿Cómo debería ser la forma en cómo hablamos? ¿Cómo nos dirigimos? Si ya desde el tiempo de aquel entonces estamos en los últimos días, mi vida debería de ser de forma diferente, hermanos. Hagamos un examen de conciencia en esto. Pero ¿qué más nos enseña lo que Pedro va a decir acerca del profeta Joel? Versículo 17-18 de Hechos. Hechos 2, 17, 18 dice: en los postreros días, ya hemos visto, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué más nos recuerda y nos habla esta profecía de Joel? No solamente que estamos en los últimos días, sino que, inciso B, nos habla y nos recuerda acerca de la universalidad del derramamiento con el Espíritu Santo. Y por universalidad me refiero a la forma en cómo usa la palabra el profeta Joel, citado por Pedro, donde dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. A eso me refiero con universalidad. La profecía de Joel no quiere decir, obviamente, que sobre todas las personas será derramado el Espíritu Santo, porque si no tendríamos que decir que todo mundo será salvo de alguna otra forma, que todos serán sellados con el Espíritu Santo. Eso no es lo que quiere decir esta profecía, sino lo que sí está diciendo es que el Espíritu Santo será derramado sobre cualquier tipo de persona. No habrá ya distinción. Ya no habrá distinción como lo hacían los judíos. Los judíos en el tiempo en el que está pasando todo esto veían el mundo solamente en dos grupos grandes: los judíos y los gentiles. Los que no son judíos, incluso les llamaban perros, algunos de ellos. Y aquí este pasaje dice: ya no va a haber distinción de eso, sino que el Espíritu Santo será derramado sobre todo tipo de persona. Toda persona, sin distinción. A eso me refiero con la universalidad del Espíritu Santo. Ya no habrá más razas, nación, ¿de qué nación eres? Si eres hombre o mujer, el Espíritu Santo será derramado sobre todo tipo de persona. Y fíjense cómo dice el pasaje, ahí en lo que está en su pantalla. El versículo 17 dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quiénes? Sobre vuestros hijos e hijas,
jóvenes, señoritas, ancianos, ancianas, siervos, siervos. ¿Sí notan la idea de la universalidad aquí? Esta es una forma normal para hablar de todo tipo de esfera de la sociedad. No hay entonces ninguna distinción, y Pedro está diciendo, ya estamos en los últimos tiempos y se ha profetizado que el Espíritu Santo será derramado, habitará, morará en todo tipo de persona. De hecho, el mismo profeta Joel nos dice quiénes son todo tipo de personas. Acompáñenme a Joel, al Antiguo Testamento, Joel 2:32. Joel capítulo 2, versículo 32, solamente para que vean que de manera textual se cita lo que tenemos en Hechos 2 a Joel 2. Joel 2:32 y dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es ese toda carne? Todo aquel que invoque el nombre del Señor. Esos son todos esos todos. Esa toda carne, ese derramamiento será sobre todo tipo de persona. ¿Y quién es ese tipo de persona? Todo aquel que confiesa, que invoca el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, hermanos, lo que Joel está diciéndonos es que llegará un día en que no importa tu nacionalidad, tu sexo, tu edad, tu condición social, tu condición socioeconómica, el Espíritu Santo puede ser dado a todo aquel que confía, cree y se somete al gobierno de Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo acerca de la profecía de Joel. Recordemos un poquito, ¿qué es lo que decían de estos 120 personas? ¿Qué es lo que decían? ¿No son todos estos galileos? ¿Cómo es que les oímos hablar en estas lenguas? ¿No son acaso estos galileos que son ignorantes, que son tontos, que no tienen tanto conocimiento? Y ahora Pedro está diciendo, esto es el cumplimiento de la profecía, porque ya no hay distinción de nada. Todo aquel que confiesa que Jesucristo, el Espíritu Santo será dado a todo aquel que cree en esto. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo, el que seamos moradas de Él, el ser sellados con el Espíritu Santo, el ser hechos hijos de Dios, es la oferta que da el Evangelio a todo tipo de persona. Y eso es maravilloso, hermanos. Si se acuerdan lo que hemos visto en las clases pasadas o en las sesiones pasadas, que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, en mí. Y Pedro está diciendo todo tipo de persona. No importa cualquier condición, si es rico o pobre, inteligente o ignorante, hombre o mujer, niño, joven o anciano, moralista o inmoralista, todo aquel que invoca el nombre del Señor tendrá el Espíritu Santo. ¿Qué más nos enseña este pasaje en la profecía de Joel? No solamente acerca que estamos en los últimos días, no solamente que el Espíritu Santo será derramado sobre todo tipo de persona, sino, inciso C, acerca de la capacidad de servir mediante el Espíritu Santo. Ya hemos leído el pasaje del versículo 17-18, pero quiero que vean que este pasaje nos habla acerca de que aquellos que han sido dotados del Espíritu Santo, que ha sido derramado el Espíritu Santo, no solamente el Espíritu Santo viene a habitar y a morar en ellos, sino que también los dota, los capacita, los empodera para poder servir por medio de ese mismo Espíritu Santo. De la misma forma que hablamos de la universalidad del derramamiento del Espíritu Santo, podemos hablar de la universalidad para la capacitación y la capacidad de servir a Dios. Fíjense cómo dice el versículo 17, donde habla acerca de los hijos e hijas, ¿y qué es lo que harán? Profetizarán. Jóvenes verán visiones, ancianos soñarán sueños, y sobre los siervos y sobre las siervas también profetizarán, termina diciendo el versículo 18. Ahora, esto para nosotros quizás no es algo raro y diferente,
Pero para aquel tiempo, hermanos, para el tiempo de los judíos, ¿quién era el que normalmente tenía estas capacidades y estas habilidades? ¿Todo mundo? Solamente unos pocos, profetas, sacerdotes quizás. Algunas personas en particular tenían la capacidad dada por el Espíritu Santo en hacer algunas acciones. Pero aquí el pasaje dice que llegará el día en el que la capacidad de poder servir será universal para todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Déjenme hacer una aclaración en este pasaje, porque el pasaje dice acerca de que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Una fórmula para hablar acerca de la profecía, del hablar con profecía, del hablar de parte de Dios. Nosotros, hermanos, ya no esperamos tener sueños y visiones y revelaciones especiales como en aquel entonces. Porque la Biblia nos dice, por ejemplo, en Hebreos, que Dios, habiendo hablado de diferentes formas a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Nosotros ya no esperamos servir a Dios a través de mis visiones o mis sueños o esas cuestiones, sino tenemos la palabra. ¿Ok? Dicho esa aclaración, regresemos a nuestro pasaje. Fíjense en Hechos 2, 7. Hechos capítulo 2, versículo 7. Recordemos qué es lo que decían de estas personas. ¿No son todos estos los que hablan galileos? Y conectemos con lo que hemos dicho acerca de Joel. Estos no deberían estar hablando así. Pero ahora Pedro dice, esto es el cumplimiento de que el Espíritu Santo ha descendido y de que ahora ha dotado del poder de servir a Dios, de profetizar, de hablar de Dios, a este grupo de personas que eran ignorantes o que los consideraban ignorantes y no dignos de este don de parte de Dios. Entonces, hermanos, lo que estamos diciendo aquí con esta profecía de Joel es de que desde que creímos, desde que tú creíste, desde que tus pecados fueron perdonados en la cruz de Cristo, desde que has sido sellado con el Espíritu Santo, Él vive en ti y tú eres siervo, sierva del Señor. No es algo que te ibas a ganar, sino es algo que en el paquete de la salvación, por así decirlo, desde el momento que has sido sellado por el Espíritu Santo, tú para Dios eres siervo y sierva del Señor. No es que un día vas a ser siervo o sierva, sino que tú ya tienes ese título desde el momento que creíste. El Espíritu Santo no solamente nos da el título de ser servidores de Dios, sino que también nos da la capacidad para poder servir a Dios. Alguien podría decir, es que yo creo que yo no soy útil para Dios. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te ha dotado de habilidades y capacidades únicas que tú tienes para servir al cuerpo de Cristo. Únicas. Esto es lo que en teología se llama el sacerdocio de todos los santos. Les recuerdo lo que dice 1 de Pedro 2:9, no vayas ahí. 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, los que hemos creído, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Tú, cristiano, cristiana, eres servidor de Dios. Saquémonos de la cabeza, hermanos, el que digamos, mi hermano que está allá hablando, ese es un siervo de Dios. Mi hermano que está acá tocando la guitarra, que está cantando, ese es un servidor, servidora del Señor. Pero yo no. Saquémonos eso de la mente, hermanos, de la cabeza. Tú ya eres un servidor de Dios. Y Dios te ha llamado para que estés con Él, seas sellado del Espíritu Santo, tengas el título de servidor y te ha dotado de capacidad para que tú puedas servir a Dios. Es que, hermano, yo soy muy joven para servir a Dios. Yo no tengo la capacidad o el conocimiento intelectual que otros hermanos tienen. Yo no puedo servir a Dios todavía. Joven, señorita cristiano, sirve a Dios viviendo con tu juventud de forma pura para el Señor. Manifestando a tu alrededor
que mientras todo un mundo va detrás de la promiscuidad, de la lujuria, de excesos sexuales, tú dices no. Que mientras todos los demás buscan, oye, ¿ya tienes novia? ¿Ya tienes novio? ¿Cuántos llevas? 5, 6. Tú digas, no, yo me mantengo puro al Señor, pura al Señor. De esa forma tú sirves al Señor, diciéndole no al pecado. Es que, hermano, yo ya soy muy anciano o anciana para servir a Dios. Ya no tengo tantas fuerzas para servir a Dios. Hermanos, sirva a Dios siendo fiel con tu ejemplo. Sirva a Dios ayudando, estimulando a los más jóvenes a no pasar por los mismos errores que tú cometiste, a guiarlos a Cristo Jesús. Sirve de ser ejemplo a los demás, a los más jóvenes, de cómo Dios te ha transformado y de cómo de vivir en Cristo, aún siendo anciano, es mejor hacerlo también desde la juventud. De esa forma tú sirves a Dios. Es que, hermano, yo ya estoy muy enfermo. Mis hermanos ya no sirven. Tengo, ¿cómo se llama esta enfermedad que se mueven las manos mucho? Parkinson. Tengo Parkinson. Ya no veo bien. Ya no hago muchas cosas. Yo ya no puedo servir al Señor. Ya algunos miembros de mi cuerpo ya no sirven como deberían. Yo no puedo servir a Dios. Hermano, hermana, sirve a Dios a través de tu enfermedad. ¿Acaso podemos servir a Dios a través de la enfermedad? Por supuesto. Por supuesto, hermano. ¿Y de qué forma yo sirvo a Dios a pesar de mi enfermedad? Sé fiel a Dios. Dile a tus hermanos, a través de tu testimonio, al mundo entero, de que tu felicidad y tu satisfacción no radica en cómo tú estás viviendo o de la condición, el estado de salud que tienes, sino que a pesar de eso tú dices, y aún así mi Dios es bueno. Pero ¿cómo? Si ya te falta un brazo, te falta un pie, te falta un riñón, estás en los últimos días de tu vida. ¿Cómo es que todavía amas a Dios? De esa forma tú sirves a Dios, diciéndole al mundo entero, Cristo es mejor y mayor y más satisfactorio y me ha amado tanto que mi vida ahora pertenece a Él. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. No desperdicies tu enfermedad. Úsala para servir a Dios. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo, desde que llegó a tu vida, tu título de instrumento de Satanás ha sido quitado. Y ahora somos instrumentos en las manos del Redentor. Tú eres un instrumento para Dios. Tú eres un instrumento para Dios. Sea que con lo que hablas o con lo que no hablas, con lo que haces o con lo que no haces, es una manera en cómo tú puedes servir a Dios. Tú eres un instrumento en las manos del Redentor y eso es maravilloso. ¿De qué más nos habla esta profecía que Pedro está diciendo de Joel? Veamos nuevamente Hechos 2, 19 al 20. Hechos 2, 19 al 20. Fíjense lo que dice. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿De qué nos habla esta profecía de Joel conforme a este pasaje? Inciso D, acerca del día final. El derramamiento del Espíritu Santo es una marca de que estamos en los últimos días. El derramamiento del Espíritu Santo es para todo tipo de persona que invoca el nombre del Señor. El derramamiento del Espíritu Santo capacita al creyente y lo dota de la habilidad y la capacidad y el don de poder servir al Dios. Pero también esta profecía nos habla del día del Señor grande y manifiesto. Lo que Joel está profetizando en Joel, y aquí citado nuevamente en Hechos, lo hace ver de forma muy escandalosa. ¿Sí lo ven? Cuando dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor. ¿Cuándo será el día
de este momento? Nadie lo sabe, la Biblia no nos dice. Pero sin duda, el día que venga, será evidente que ese será el día final. Y Pedro nos los pone como, Pedro y Joel nos dice como el grande y manifiesto día del Señor. Vayamos nuevamente a la carta de Pedro, segunda de Pedro. Nuevamente en palabras de Pedro, en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Este mismo Pedro que habla aquí en Hechos, con una profecía de Joel, es el mismo Pedro que nos habla de este día en este pasaje. Segunda de Pedro 3, 10 al 12. Y dice el texto, pero el día del Señor, ¿les suena un poco parecido a Hechos? Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas las cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vivir y andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto es una descripción más, hermanos, de lo que tenemos en Joel, de lo que tenemos en Hechos 2, de lo que tenemos en 2 de Pedro 3, acerca del gran día, del final del mundo, del fin del mundo como lo conocemos. Y Pedro dice, así como se cumplió lo que pasó en Pentecostés, llegará un día que llegará el día final del Señor y se cumplirá el día del Señor grande y manifiesto. Hermanos y amigos que nos visitan, que nos ven en la transmisión, ese día llegará. Si entendemos que lo que pasó en Pentecostés se cumplió con el derramamiento del Espíritu, también debemos de decir que el día final llegará, el fin del mundo. El fin del mundo llegará cuando se manifieste por segunda vez el Mesías, el Cristo de Dios, Jesús. Ese día, acompáñenme ahora nuevamente a Joel. Solamente estamos yendo en Pedro, Joel y Hechos. Joel capítulo 2, versículo 31. Porque Joel lo pone con unas palabras un poquito diferentes, una palabra en particular. Joel 2, 31. Joel capítulo 2, versículo 31. ¿Lo tienen? ¿Sí? Y cito, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y ¿qué? Espantoso de Jehová. Espantoso, literalmente terrible. Y hermanos, yo les pregunto, ¿para algunos será este día de espanto y de ser terrible? Sin duda, algo totalmente terrible, terrible, hermanos. Para algunos será de sumo gozo ver a su Salvador, ver a aquel que los amó, aquel que los salvó, aquel que los perdonó, aquel que los consoló, y será un día grande, maravilloso, hermoso, esplendoroso, de ahí para siempre. Pero para otros será un día de espanto, de terror. En el tiempo de Pedro, cuando escribió su carta en 2 de Pedro que hemos leído, algunos decían, eso muchas veces nos han dicho. Nos han dicho que el Señor pronto regresará. Vamos a ese texto, 2 de Pedro. Perdón por moverlos tanto, del Antiguo al Nuevo Testamento. 2 de Pedro 3, 9 al 10. De hecho aquí lo tengo en pantalla. 2 de Pedro 3, 9 al 10. Si los leo para que ya no se cansen de buscarlo. 2 de Pedro 3, 9 al 10 dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de regresar. Según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y lo que hemos leído. El día del Señor grande y terrible, espantoso, maravilloso, poderoso, llegará. ¿Pero por qué no se ha manifestado, hermanos? Por la paciencia de Dios, por la bondad de Dios, por el amor de Dios, que sigue invitando al pecador, ¿a qué?
a que se arrepienta. ¿Por qué aún no se ha manifestado el día del Señor hoy? Para que tú te arrepientas, para que te arrepientas, para que vengas a Cristo Jesús. Pero algún día, hermanos, se acabará ese día de paciencia de parte de Dios. Dios es infinitamente paciente, pero hay un momento en el cual la paciencia de Dios termina. Un pastor, Paul Washer, ¿lo conocen? Yo creo que sí. Ponía la siguiente ilustración de este punto. Hoy en la actualidad es como si Cristo, si Dios, estuviera con una mano deteniendo la ira justa que merece todo pecador, la ira justa. Véanlo como si fuera una represa, donde se está acumulando la ira gota tras gota para cada pecador de manera particular. Y Dios está deteniendo con una mano la ira de Dios. La ira de Dios la merecemos todas las personas, justamente por nuestros pecados. Pero este mismo Dios, con la otra mano, está llamando al pecador diciéndole: ven, ven, arrepiéntete. Fíjate tu miseria, fíjate tu condición espiritual, estás separado de mí y tarde o temprano la ira de Dios caerá sobre ti. Ven, ven a mí, arrepiéntete, reconoce que has pecado contra Dios, reconoce que necesitas de mí para el perdón de tus pecados. Y en la misma ilustración dice que llegará un día cuando Dios quitará su mano, y esta mano que invitaba al arrepentimiento, a la oportunidad de salvación, será retirada, y la ira de Dios caerá gota tras gota, torrente tras torrente, sobre la vida de aquel que decidió vivir sin Dios. Ese día será el día terrible, horrible del Señor, en donde las personas experimentarán algo nunca antes más experimentado: la ira del Señor eternamente y para siempre, la separación de Dios, el abandono de Dios. No habrá misericordia, no habrá más bondad, no habrá más compasión, no habrá más consolación, no habrá más amor, no habrá más paz. Todo será una vida sin Dios eternamente y para siempre. Lo que vemos en esta profecía de Joel es que nos habla de ese día, que ese día llegará. Yo les pregunto a ustedes, ¿y están preparados para ese día? ¿Qué más nos enseña lo que estamos viendo en Hechos capítulo 2? Nuevamente regresemos a Hechos capítulo 2. Lo último que vemos en Hechos capítulo 2, versículo 21, que es una profecía de Joel, es que esta profecía nos enseña acerca de la oferta universal para salvación. Hechos 2:21 dice: y todo aquel, después de haber dicho lo anterior, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estamos en los últimos tiempos, llegará el último día, y mientras estamos en este periodo de los últimos días, hasta el gran día terrible y manifiesto del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la oferta universal del Evangelio. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esa, hermanos, en este contexto que hemos visto, es una buena noticia. ¿Sí lo ven? Es una grandiosa noticia, una maravillosa noticia, el Evangelio. Si entendemos que ese día del Señor, grande y manifiesto y terrible, llegará, y si tú no estás preparado para ese día, este texto es un texto que presenta de manera muy sintetizada la buena noticia. ¿Quién va a poder escapar del juicio de Dios? Nadie. Nadie se va a poder escapar de él. Todos serán juzgados por Dios. Y ya no habrá oportunidad de nada más. Les había preguntado: ¿estás preparado para afrontar ese día? Amigo que nos visitas, amiga que nos visitas, persona que está viendo la transmisión, ¿ya estás preparado para ese día? ¿Y cómo debo de prepararme para ese día? Lo que tenemos aquí en este pasaje, en Joel. Lo que el texto nos dice es que la forma de cómo tenemos que estar preparados es invocar el nombre del Señor.
estar en el Señor y ser salvo solamente al invocar el nombre del Señor. ¿Qué significa eso de invocar el nombre del Señor? Aquí te pongo algunas cosas. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Es entender y reconocer quién es el Señor. Entender y reconocer que solo Él puede salvarte. Entender y reconocer que solo para Él deseas vivir y quieres vivir con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu vida. Hermanos, amigos que estamos aquí, la Biblia nos dice que llegará ese día. Y Romanos 3 nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, del privilegio de estar con el Señor, de disfrutar del amor, de la paz, de la bondad de Dios. Estamos destituidos. Lo único que cambia ese escenario es invocar el nombre del Señor. Y fíjense las palabras que se usa ahí. Ahí no se dice, se requiere que tú hagas esto y 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 esto, y entonces quizá serás salvo. Se requiere que tú hagas 30 oraciones especiales. Se requiere que tú hagas una caminata larga para evidenciar que estás arrepentido. No se pide nada de eso. Simplemente aquí hay una expresión, una idea de invocar. ¿Es algo difícil invocar el nombre del Señor? ¿Hablar? ¿Es algo difícil decir alguna palabra? No requiere ningún esfuerzo. Y la idea es esto. No se trata de nuestro esfuerzo para alcanzar la salvación, sino simplemente invocar. En otro texto dirá, mirad a mí todos los términos de la tierra y serán salvos. ¿Qué se requiere para mirar? Solamente mirar, hermanos. La salvación es así, de gratuita y de grandiosa, que no le pide al pecador una serie de requisitos para ver si quizás será salvo, sino simplemente entregar nuestra vida a Dios. Reconocer que estamos mal, reconocer que he pecado contra Dios y que no merezco nada de Dios, y solamente reconocer que en Cristo Jesús solo puedo obtener salvación, confiar mi vida a Él, es arrepentirme de mi vida, confiar mi vida a la persona de Cristo, a sus palabras, a su obra. Entonces, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo es el cumplimiento profetizado por Joel. Y esta profecía trata acerca de los últimos tiempos, de la universalidad del derramamiento con el Espíritu Santo, de la capacitación y la capacidad de servir a Dios mediante el Espíritu Santo en nosotros, acerca del día final y acerca de la oferta universal para salvación. Recordemos que Pedro solamente está citando esto, todavía no ha explicado nada, pero esta profecía todo esto es lo que nos puede enseñar esta profecía. Y la pregunta entonces es para nosotros: ¿cómo estás viviendo desde el día que creíste en Cristo Jesús tu cristianismo? ¿Cómo lo vives, amado hermano? Amada iglesia. Debemos vivirlo como si fuera el último, hermanos. Así vivían los cristianos. Se dice por ahí una frasecita, que los cristianos de la antigüedad primitivos vivían como si Cristo ayer hubiera resucitado, como si Cristo hoy volvería, y como si Cristo hoy volvería, y como si Él estuviera pronto a regresar el día de mañana. Cristiano, amada iglesia, vivamos nuestros días de forma vibrante, ferviente. Abandonemos el pecado por medio del Espíritu Santo. Digámosle no al pecado. Vivamos para dar testimonio de Cristo Jesús acerca de esta realidad que tarde o temprano se manifestará, como lo que pasó en Hechos 2. Y amigo que nos visitas, si hoy fuera el último día, ¿sería el día maravilloso para tu vida o sería el día terrible para tu vida? La oportunidad está aquí. Y la paciencia de Dios al invitarte al arrepentimiento y a la fe aún está abierta. Ven a Cristo Jesús. No se te pide hacer muchas cosas, solamente venir a Él, arrepentirte y confiar toda tu vida
a la única obra que puede salvarte, que es la de Jesucristo. Hermanos, cada vez que leamos una profecía en la Biblia, recordemos esto: la fidelidad de Dios. Porque esta profecía hecha en Joel fue planeada por Dios en la eternidad pasada, manifestada y mostrada en Joel capítulo 2, cumplida en Hechos capítulo 2, y todo esto nos habla acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, tanto para sus promesas como para el castigo que dará a aquel que merece el justo trato de Dios. La fidelidad de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias por lo que hoy hemos visto en tu palabra, Dios. Y te pido, Señor, que haga mella en nuestros corazones, Señor. Que a tus hijos, que a tu pueblo, Señor, nos ayudes a vivir, Señor, de tal forma, Dios, que cada día te glorifique a ti, Señor. Ayúdanos a renunciar al pecado, Señor. Ayúdanos a renunciar a la falta de perdón, al orgullo, a las enemistades, Señor. Ayúdanos a predicar tu evangelio, Señor, como si fuera el último día, Dios. Ayúdanos a vivir para ti cada día, Señor, en amor. Señor, trae salvación a aquel que no ha sido salvo, Dios. Trae convencimiento de pecado, trae convencimiento de juicio, Señor. Y que puedan disfrutar del amor incomparable, inigualable, que solo en Cristo Jesús está. Señor, bendice a los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.